El Tribunal Constitucional entra en sesión. Tenemos dos vistas de causa. La primera es la ROL 2943 y luego la 2991. Entonces vamos a partir por la 2943 y luego con la segunda, y entre medio vamos a hacer un alto. ROL 2943, requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por el señor Torres Manchinelli respecto del artículo 483 del Código Procesal Penal. Tiene la palabra el relator, señor Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Don Pedro Torres Manchinelli requiere a este Tribunal Constitucional que declare inaplicable por inconstitucional el artículo 483 del Código Procesal Penal en la causa penal ROL 188.234-2007, sustanciada ante el 34 Juzgado del Crimen de Santiago. El precepto impugnado relativo a la entrada en vigencia del Código dispone aplicación de las disposiciones del Código. Las disposiciones de este Código solo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia. En la gestión sublite, brevemente, se interpuso querella criminal el año 2007 y luego se procesó y se acusó al requirente, quien es egresado de Derecho, por el delito de uso malicioso de instrumento público falso. Ello en el marco de la utilización de mandato judicial y especial falsificados para intervenir en una causa sobre expropiación sustanciada ante el cuarto Juzgado Civil de San Miguel y obtener dineros consignados en dicho tribunal correspondientes a la indemnización, en perjuicio ello del dueño de la propiedad, expropiado y querellante en auto, señor Manuel Muñoz Muñoz, quien no habría suscrito los instrumentos públicos referidos ni recibió el dinero, puesto que también habría habido una suplantación por un tercero que habría retirado el monto de la consignación establecida en el tribunal. La causa, a la época de la interposición de este requerimiento, se encontraba en estado de plenarios. Sin embargo, constan autos que, con fecha 7 de enero de 2016, el Juzgado del Crimen reseñado dictó sentencia absolutoria sobre el fundamento principal de la inexistencia de elementos que permitieran comprobar que el requirente, señor Torres Manchinelli, hubiera tenido conocimiento de la falsedad de los documentos, faltando así el requisito subjetivo para la configuración del ilícito. Conforme a los antecedentes, esta sentencia aún no habría sido notificada a las partes, por lo cual la gestión se encontraría pendiente, estando aún corriendo los plazos para la interposición de recursos o, en su caso, la consulta a la Corte de Apelaciones. En cuanto al fondo, el requirente postula que la aplicación del artículo 483 impugnado en la gestión sublite le ha impedido ejercer su derecho a defensa, atendido que la norma, conforme a la época en que acontecieron los hechos, imposibilita la aplicación de la normativa del actual Código Procesal Penal, quedando así sometido el actor al procedimiento dispuesto por el Código de Procedimiento Penal antiguo, que contemplaba el denominado sistema inquisitivo, que no respeta sus derechos constitucionales. Afirma, en lo sustancial, que la norma vulnera el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de que el legislador o la autoridad establezcan diferencias arbitrarias, aseguradas en el artículo 19, número 2 de la Constitución. La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa, y la garantía de un procedimiento y una investigación racionales y justos, asegurados por el artículo 19, número 3. Y también el artículo 5º, inciso 2, en relación con disposiciones de tratados internacionales que invoca. También cita como vulnerados los artículos 1, 6, 7 y 19, número 26 de la Carta Fundamental. El actor discurre extensamente acerca de las diferencias entre el antiguo y el nuevo sistema procesal para perseguir la responsabilidad penal, aludiendo al cambio esencial entre el abandonado sistema inquisitivo y el nuevo sistema acusatorio, instaurado por el Código Procesal Penal, cuyas disposiciones no podrían ser aplicadas a su persona, salvo en el evento de que este Tribunal Constitucional declare la inaplicabilidad del artículo 483 impugnado. Apunta que en el nuevo sistema, en el marco del respeto a la dignidad de la persona, a la eficacia de los derechos fundamentales, al Estado democrático de derecho y al aseguramiento del debido proceso, se garantizan cuestiones tales como la oralidad, oportunidad e inmediación. Se aseguran los derechos a la presunción de inocencia y a guardar silencio, a ser oído y a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, a rendir y controvertir prueba, a que se pondere dicha prueba en la sentencia y se obtenga una sentencia debidamente motivada, y al derecho a recurrir en contra de lo fallado.
Este nuevo sistema asegura la igualdad de armas, separando del juez las funciones investigativas y persecutorias ahora radicadas en el Ministerio Público, al tiempo que el sistema antiguo de persecución penal al que se ve sometido el requirente, por disponerlo el artículo 483 cuestionado, lo deja en absoluta indefensión, quedando sujeto a un procedimiento secreto en que se otorgan facultades omnívodas al juez, quien actúa como juez y partes, siendo el mismo magistrado quien investiga, procesa, acusa y dicta sentencia, vulnerando gravemente su derecho al debido proceso, atendida la aplicación de disposiciones del antiguo Código de Procedimiento Penal que no salvaguardan los derechos de las personas frente al poder punitivo del Estado. Junto con la infracción del debido proceso, la norma impugnada, al hacer subsistir el sistema persecutorio antiguo inconstitucional, en paralelo con el nuevo constitucional, determina que dos personas perseguidas por el mismo ilícito estarán o no amparadas en sus garantías constitucionales, atendiendo únicamente a la época en que acontecieron los hechos, lo que infringe abiertamente el principio de razonabilidad, la igualdad ante la ley y la igualdad en el ejercicio de los derechos. Alude el actor también al principio jurídico de que las leyes procesales rigen in actum, como se recoge en el artículo 24 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes y en el artículo 11 del Código Procesal Penal, entre otras normas. Apunta que, atendido el tenor del artículo 483, el juez, conociendo conforme al nuevo Código Procesal Penal, puede aplicar normas derogadas del antiguo Código de Procedimiento Penal si favorecen al afectado, pero si está conociendo como en la especie, conforme a disposiciones legales del antiguo Código, no puede aplicar las normas nuevas que serían más favorables al imputado, lo que demuestra la infracción a la igualdad ante la ley. También estima conculcado el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución en relación, entre otros, y en lo fundamental con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones que, en referencia al debido proceso, consagran, entre otros, los derechos a ser oído, a ser juzgado por un juez independiente e imparcial y a recurrir en contra de lo resuelto. Apunta que también se infringe el artículo 19, número 26, ya que el artículo 483 derechamente le impide el ejercicio de su derecho al debido proceso y a la defensa. A continuación, el requerente sostiene que de no existir el precepto impugnado, o sea, de haber tenido la posibilidad de que se le aplicaran las disposiciones del nuevo Código Procesal Penal, se le habría permitido una adecuada defensa y no se habrían infringido sus derechos. Así, haciendo cita en cada caso de las disposiciones pertinentes del nuevo Código que sí garantizarían sus derechos, afirma, entre otras circunstancias, que en su caso, por ejemplo, se le sometió a un juicio escrito y secreto y no a uno oral y público, que está siendo juzgado por un tribunal especial que debiera haberse extinguido y no por el juez natural, que se le condenó en rebeldía en algunas actuaciones que no le fueron notificadas, que no dispuso de abogado asignado por el tribunal sino hasta que se le sometió a proceso, lo que en los hechos le impidió preparar su defensa y ofrecer la prueba, que no pudo conocer la investigación ni acceder a las declaraciones de otros imputados y testigos durante el sumario, que fue sometido a una investigación de prácticamente 10 años, carente de plazo de término del sumario, a diferencia del actual sistema en que después de 2 años se debe cerrar la investigación, que debió declarar bajo coerción y sin estar en presencia del juez, que no pudo presenciar las declaraciones de testigos que lo inculpan, y todo ello, concluye, sería inconstitucional e inconcebible en el nuevo sistema garantista instaurado. En otro orden, manifiesta el requirente que respecto del Código Procesal Penal no es aplicable el inciso 2 de la disposición 8ª transitoria de la Constitución, que dispone que las normas relativas al Ministerio Público, de la nueva Carta Fundamental, de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y de las leyes que complementen dichas normas o modifiquen el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán exclusivamente a los hechos acontecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de tales disposiciones. Afirma que esta norma no es aplicable toda vez que en ninguna parte se hace referencia al Código Procesal Penal, y siendo normativa de orden público no procede la analogía. Arriba la misma conclusión en relación al artículo 7º transitorio de la Ley 19.665. El requerimiento fue admitido a tramitación y declarado admisible por la primera sala. Se confirieron los plazos legales a los órganos constitucionales y a las demás partes para ejercer su derecho a formular observaciones o acompañar antecedentes. No fueron ejercidos estos derechos, no obstante lo cual, en la etapa previa a la admisibilidad, el abogado
del señor Manuel Muñoz Muñoz hizo alusión a que estaba de acuerdo con la sentencia que declaró inadmisible un requerimiento previo, deducido por el mismo actor en contra de la misma norma y respecto a la misma gestión judicial, afirmando que este tribunal debería estarse a lo ya resuelto en dicho pronunciamiento. Para efectos de ilustrar al tribunal, hay que hacer presente que esta referencia debe entenderse efectuada a la causa Rol 2923, en que la Sala, por resolución de 14 de diciembre de 2015 y en votación dividida, declaró inadmisible el requerimiento por las causales de los artículos 84, números 5 y 6, esto es por no ser decisivo el precepto en la resolución del asunto y por carecer el requerimiento de fundamento plausible. Por resolución de 15 de abril reciente se ordenó traer los autos en relación, se agregó la causa para su vista a la tabla pleno del día de hoy y se ha anunciado en forma para alegar el abogado representante del requirente. Eso es, señor presidente. Bien, muchas gracias. Entonces, por el requirente alega el abogado Cristian Girvagen hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Con la venia del excelentísimo tribunal, solicito que el requerimiento interpuesto por don Pedro Torres Manchinelli sea acogido. Antes de entrar en el fondo, quiero hacer dos consideraciones previas. Una, hace varios años atrás interpuse un requerimiento por inconstitucionalidad respecto de las normas que se referían al artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales, especialmente respecto a los ministros de fuero en materia penal. Ese requerimiento no fue acogido a tramitación y lo hago presente esto porque ese requerimiento en esos años me tocó, yo compartí oficina con don Alejandro Silva Acuñán, quien fue, él afinó en toda la parte importante del proyecto. Ese respecto de una de las personas que podría haber estado. La otra persona, que también quiero referirme a Eugenio Silva Besanilla, con quien tuve oficina y quien probablemente estaría alegando esta causa, me hubiera dicho, gordo, yo alego esto porque es muy grande, porque era de esa forma era Eugenio, era una persona muy divertida. Y por último, no puedo dejar de mencionar a mi profesor de Derecho Procesal. Yo fui alumno, tuve el honor de ser alumno y haber terminado con él el ramo procesal de don Mario Mosquera. Pues bien, don Mario Mosquera, en dos generaciones, la que ingresó el 79 a la Universidad de Chile y la que ingresó el 82, porque daba vuelta a los tres procesales, él, cuando llegaba el instante de pasar el primer semestre de cuarto año, que correspondía a Procesal 3, que correspondía al Código Procesal Penal, él llegaba con su librito, que era un libro chico, que era el código tipo de Manuel Egidio Ballesteros, que había sido premiado en Chile en el año 1890, con el cual él nos había pasado una parte orgánica, algunas partes orgánicas, y agarraba este libro. Y llegó a la sala y dijo, mire, yo encuentro que es indigno, y nos explicó en términos generales, pasar el Código de Procedimiento Penal, porque lo encuentro indigno. Entonces, ¿sabe qué? Don Mario dijo, yo les voy a enseñar toda la parte procesal del derecho del trabajo. Y él nos hizo derecho del trabajo, y en las tardes teníamos que ir a clase con Cristian Maturana, quien nos enseñaba el Código de Procedimiento Penal. Ese fue mi profesor, creo que uno de los más destacados procesalistas del país, y esa era la opinión que él tenía respecto al Código de Procedimiento Penal. Y no la cambió nunca. Segunda consideración, para los efectos de ver dónde se inspiró este recurso. Este recurso, básicamente, la inspiración del recurso fueron las normas las resoluciones dictadas por este excelentísimo tribunal en relación al artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto inhibe en algunos juicios a las partes para poder presentar recursos de casación en la forma, como juicios de arriendo, y este tribunal invariablemente, pese a ser una norma procesal, dice que influye sustancialmente y que es una norma decisorialitis, y ha acogido invariablemente estas normas. Establecido estas dos cosas, entraré en el fondo del recurso. Bueno, este señor Torres se vio envuelto en una causa criminal en la cual él participaba en una oficina, eran varios abogados, y él era procurador, era egresado de Derecho, sigue siéndolo, nunca se atrevió a seguir adelante con el tema del derecho, y los abogados tenían algo, cobraron, falsificaban una firma, cobraron unas platas de una indemnización, cosa que hicieron los abogados, y el único procesado fue este señor, que era el último de la oficina.
los abogados desaparecieron, nunca se les vio, nunca se siguió nada contra ellos, el único procesado era este señor. Y este señor veía que se le venía una condena encima, tiene 5 hijos, decía, se me viene una condena encima, ¿y qué puedo hacer? Y le dijo un médico que fue muy conocido en Chile, hace años atrás, y él no quería quedar una cosa que decía, pues yo no tengo nada que ver. Pues bien, él no fue a firmar, lo tomaban preso. El proceso duró 10 años, lo tomaban preso cuando no iba a firmar porque se lo olvidaba. Y dictaban inmediatamente órdenes de aprehensión y te cayó como 3 o 4 veces preso porque se lo olvidaban tanto tiempo. Pensaba no iba a pasar nada a lo mejor. Entonces cuando empecé a estudiar la causa, me di cuenta de que aquí lo que ocurría es que si este señor hubiera estado con el nuevo procedimiento penal, con el nuevo Código Procesal Penal, no le hubiera ocurrido nada de esto. No hubiera pasado por las angustias que tuvo que pasar él, que tuvo que pasar su familia, no le hubiera ocurrido. ¿Por qué existía esta norma? Uno empezaba a estudiar, empezaba a ver los requerimientos que se habían presentado acá en el tribunal, veía que ninguno había pasado ni siquiera la etapa de admisibilidad, ninguno la etapa de admisión a tramitación. ¿Para qué vamos a hablar de la admisibilidad? Y así eran las causas que se tramitaban ante este tribunal. Entonces, por lo general, veía que todas estas causas confundían y eran contra el sistema. En este caso, no voy a ir contra el sistema, lo voy a terminar de explicar en este recurso y en el siguiente alegato. No es contra el sistema. Este requerimiento solo pretende que se declare inconstitucional una norma y tiene solución, como lo voy a demostrar al final. Entonces, aquí existe una norma que es contradictoria con otra. El artículo 11 del Código Procesal Penal dice que se aplicarán estas normas incluso a las causas que se están tramitando. Y las leyes procesales penales se van a aplicar los procedimientos ya iniciados, dice. Y después está el artículo 483. ¿Cuál es la historia de este artículo 483? En el proyecto enviado por el Ejecutivo, venía una norma transitoria que era más o menos similar a este artículo 483, pero estaba en las normas transitorias. Por lo general, en todas las leyes que me ha tocado ver a mí, las normas respecto a la entrada en vigencia están en los artículos transitorios. Y esto se incorporó en el cuerpo permanente del Código Procesal Penal, lo cual ya era sumamente extraño, y me puse a estudiar la historia de la ley, y esto fue modificado en el Senado y a instancias también de otros profesores que eran parlamentarios, como don Andrés Chadwick, quien fue el que, más básicamente, él fue el que promovió cambiarle los cuerpos permanentes y la redacción actual para que tuviera concordancia con las normas de la modificación constitucional, que era la norma transitoria, para que tuviera concordancia, según lo que ellos dicen, con la otra norma, pero no lo dicen. Entonces uno lee la Constitución y lee las normas contra las cuales se han venido reiteradamente, comparecen ante este tribunal y presentan requerimientos, y mezclan las normas de la norma actual quinta transitoria de la Constitución, mezclan el artículo 7º transitorio de la ley 19.665, que se refiere a la entrada en vigencia de las modificaciones de el Código de Procedimiento Penal, del Código Orgánico de Tribunales y las demás leyes complementarias, norma que tiene un rango orgánico constitucional porque modifica el Código Orgánico de Tribunales, que de acuerdo a las normas transitorias de la Constitución es considerada una ley orgánica constitucional. En esas circunstancias, estas leyes y el artículo 4 transitorio de la ley sobre el Ministerio Público están como blindadas entre ellas. Entre las tres se mencionan entre ellas, hablan de las normas adecuatorias del proceso y todo, pero ninguna de esas normas menciona el artículo 483 del Código Procesal Penal. Es decir, es como que hay un árbol que está solo, y a ese es el árbol que está solo el que pretendo atacar, porque ese es el árbol que debe caer, ese es el árbol que hace mal todo. Tan mal es esto, que yo me acuerdo de los primeros años de los gobiernos democráticos, que hubo muchos condenados que habían condenado a personas, las cuales se les conmutaron las penas, se les cambiaron las penas, básicamente porque el gobierno de ese entonces estimaba que el Código de Procedimiento Penal
era injusto. Entonces se conmutan penas, se cambiaron penas, dieron extradiciones, la gente se fue, salieron de las cárceles, mucha gente que estaba presa, en base a que consideraban que era abiertamente injusto el Código de Procedimiento Penal. Pero acá nadie lo encuentra injusto. Acá todo el mundo lo está encontrando que está bien. Y voy a explicar lo dañino que causa en el siguiente requerimiento. Bueno, es importante establecer que este artículo 483 vulnera básicamente las normas del debido proceso, la igualdad ante la ley, las normas de los tratados internacionales suscritos por Chile, las normas sobre la seguridad jurídica establecidas en la Constitución y las normas del Pacto de San José de Costa Rica y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el sentido que son normas aplicables a nuestro ordenamiento jurídico por expresa disposición del artículo 5 de la Constitución que nos rige hoy en día. En estas circunstancias es importante establecer qué es lo que es el debido proceso. El debido proceso, la Constitución, ni las comisiones constituyentes, ni nadie lo ha definido en Chile. Solamente dan un ejemplo y dan a entender lo que debiera ser el debido proceso. Entonces dice que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer la garantía de un procedimiento en investigaciones racionales y justas. En base a esto va el mensaje presidencial del Código Procesal Penal, cumpliendo esto y cumpliendo una serie de normas de tratados internacionales. Y se reconoce que el Código de Procedimiento Penal antiguo es lo que es, algo que no debiera aplicarse en Chile. Es más, si uno lee el mensaje del presidente Montt del año de comienzos del siglo XX, cuando envía el Código de Procedimiento Penal, lo hace pidiendo perdón. Prácticamente él se excusa porque está enviando esto que no hay algo mejor. Y cambian todo el sistema y toda la orgánica constitucional y toda la orgánica de los procedimientos, lo cambian mediante este código. Código que pese que piden perdón y toda la modificación fuerte que hubo con la modificación, este código entró inmediatamente en vigencia. No se dictó una norma como el 483. Entonces, es un tema que es increíble lo que ocurre en esta circunstancia. Ese es el código actual en relación al debido proceso. El debido proceso, si uno mira doctrinas alemanas, no es más que la igualdad ante la ley dentro de un juicio. Eso es el debido proceso, es la igualdad de armas, la igualdad de formas de poder discutir. Como dice el Tribunal Español, es lo que da la seguridad jurídica, lo que hace que el juicio sea público, que la gente pueda opinar, que tenga acceso a la defensa, que tenga una serie de cosas que en este proceso no lo tiene, no existe, nunca lo existió. Me acuerdo, yo he tramitado en materia penal por muchos años y nunca hubo, nadie sabía lo que iba a ocurrir. Uno quedaba sometido al arbitrio del juez que dictaba la sentencia. Y eso lo vivieron a lo mejor más de algunos también de acá, de este mismo tribunal. O sea, que cuando tramitó, y todos nos podemos recordar de que era así el tema. Pues bien, en ese contexto, el Tribunal Constitucional Español, cuando se refiere al debido proceso, es que permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública, cumpliendo así con el requisito de publicidad. Logra el convencimiento de las partes, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad al conocer el porqué concreto de la resolución. Permite la efectividad de los recursos y pone de manifiesto la vinculación del juez a la ley. Eso es de acuerdo de la definición que es lo que es el debido proceso. Y vuelvo a reiterar que no es más que la igualdad ante la ley. Por ejemplo, para normas de debido proceso, el Tribunal Constitucional peruano
dictó una sentencia que es muy decidora en una materia que acá en Chile ocurre lo mismo, que el fisco peruano, no puede si le gana un juicio por materia económica, no puede embargarlo. Lo mismo ocurre acá en Chile. Uno no puede embargar las cuentas municipales, no puede embargar, solamente tiene derecho a los apremios a los alcaldes, tiene una serie de cosas y no tiene derecho a embargar. Eso, esa norma, el Tribunal Constitucional peruano dijo que era inconstitucional porque priva la igualdad de las partes, porque no puede ser que el Estado esté por sobre las personas cuando es parte en un juicio. Eso establece claramente y da a entender lo que es un debido proceso. Posteriormente, y volviendo al mensaje, el mensaje termina en la frase final del mensaje, que dice que no se trata de satisfacer las exigencias del debido proceso, llevando así a término el desarrollo del Estado constitucional. Todavía esta reforma resulta exigida por la idea y el principio de los derechos humanos que fundan el sistema político y que constituyen, como sabido, uno de los compromisos más delicados del Estado ante la comunidad internacional. ¿Cómo quedamos con el 483? Si lo mismo mensaje que manda el presidente Frey está diciendo eso, ¿y el 483? Entonces, esa es la circunstancia en la cual nos encontramos. Yo encuentro absolutamente irracional sostener que, por un lado, todo lo que se sostiene en el mensaje, lo que se sostiene en el cuerpo permanente, y terminar con este artículo 483. Es como una vuelta de carnero, ilógica, irracional, que no tiene ningún sustento. No tiene ningún sustento. Señor ministro, mire, uno ve la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Civil. Entró en vigencia inmediatamente. Uno ve la entrada en vigencia del Código Orgánico de Tribunales. Entró en vigencia inmediatamente. Uno ve el antiguo Código de Procedimiento Penal. Entró en vigencia inmediatamente. Uno ve las leyes sobre tramitación de juzgado de policía local. Entraron en vigencia inmediatamente. Uno ve el Código de Justicia Militar. Entró en vigencia inmediatamente. Todas las normas procesales en este país históricamente han entrado en vigencia y ha regido el artículo 24 de la ley sobre efectos retroactivos de las leyes. Es más, si uno lee muchos de estos códigos, se va a encontrar que respecto a su entrada en vigencia, casi repiten literalmente el artículo 24 de la ley sobre efectos retroactivos de las leyes. Norma que venía modificada y que en el Congreso, cuando uno estudia la historia de la ley, un diputado, señor Rizo Patrón, la modificó, la dejó en el texto actual para que fuera más clara. Entonces, toda esta circunstancia, toda esta situación en que uno ve, uno dice, ¿y por qué acá? ¿Qué es lo que lleva a esto? Que haya gente que están todavía con el proceso en el 34 juzgado del crimen, y casi todas las causas que llegan, que están en el 34 del crimen, no han sido resueltas, y uno va a ver, y uno ve y pregunta, ¿qué causas quedan? Señor ministro, allá quedan puras causas respecto a pedofilia, a delitos sexuales y de narcotraficantes. Que los jueces no la han fallado, no sé por qué. Pero no salió sentencia. El otro día salió una sentencia respecto al caso Massa, que eran unas personas que estaban metidos en tráfico, en el lavado de dinero, de la droga, del cartel de Cali, si mal no recuerdo. Esa es la única sentencia más o menos que ha ido saliendo. No han dictado sentencia y mantienen una serie de gente ahí, y están las causas ahí. Y ocupan un edificio entero de los tribunales. ¿Con qué fin? Si eso debiera haberse terminado y no se ha terminado. ¿Cuál es el objetivo, me pregunto, de no terminar el tribunal? ¿Por qué Santiago es la única comuna del país que todavía no tiene los procesos terminados? Y San Miguel tengo entendido que también. Pero uno va a la Corte de La Serena, ya no existe ningún tribunal y quedó el juzgado que correspondió, que se designó, y uno va a las distintas cortes y en todas quedaron los tribunales, quedaron algunos de los tribunales. Y vuelvo al artículo 483. Esta norma, señor ministro, fue tramitada, como le digo, en el Congreso, se modificó todo, pero cuando se dictaron y cuando vino y cuando a la Corte Suprema se le pidió su opinión sobre la norma y cuando vino el control de constitucionalidad a este tribunal, se les advirtió
al Poder Legislativo, señores, tengan cuidado, porque pueden haber problemas en cuanto a coordinar las normas, en cuanto a su entrada en vigencia. Y aquí, para bien mío, no tengo que ir contra la Constitución, no tengo que ir en contra de normas orgánicas constitucionales, porque dentro de los errores que cometieron fue no blindar el 483 con las otras normas. Y es un error del Poder Legislativo, el cual agradezco. En este minuto, si no, no estaría acá. Entonces, en esa circunstancia, el Tribunal Constitucional siempre ha ido sosteniendo que el derecho al proceso racional, el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar la siguiente garantía. La publicidad de los actos jurisdiccionales. Aquí no hubo publicidad de actos jurisdiccionales, fue un proceso secreto, el sumario fue secreto, nadie sabía lo que pasaba. El derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por parte de la contraria. No tuvo conocimiento. A este señor cuando le dictan el auto acusatorio, a él no le llega. Van y designan en ese minuto a la Corporación de Asistencia Judicial, que ya tiene un departamento de este porte que se dedica al tema penal, porque con la Defensoría Penal Pública, que ahí existe en el nuevo, esa parte de la Corporación de Asistencia Judicial ya no es necesaria, sino que queda una señora que ya conoce el proceso antiguo, que es la única que tramita el tema de toda la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago y que le puede eventualmente llegar una causa. Y ella va y hace la contestación respecto de este señor, y el señor Torres no supo hasta después. No supo hasta después que se había contestado su acusación. Ese es el proceso antiguo. La Corte Suprema ha fallado en sus fallos respecto del debido proceso en la misma línea que este tribunal. Ha fallado que se debe establecer un procedimiento y una investigación que sean racionales y justas. Acá hay dos tipos de procedimientos y hay dos tipos de forma de investigar. ¿Son los dos racionales y justos? Tenemos claro que uno no lo es. El otro sí lo es. Entonces, eso es el tema. El procedimiento debe ser racional y justo. La motivación de la sentencia. También, acá no se cumple la motivación de la sentencia. Uno lee la sentencia de primer grado y uno dice, bueno, no analiza la prueba, no analiza nada. Señor ministro, no se analiza la prueba no se analiza en estos juicios no ocurre lo que ocurre en el procedimiento nuevo. Por ejemplo, uno va y cumple la etapa de la investigación, se hace la acusación, se va y se hay una audiencia previa respecto de la prueba, en la cual las partes dicen, no, esta prueba sí, esta prueba no, este testigo sí, este testigo no, y en la audiencia, que con el tribunal juez de garantía presente, se va aceptando o descartando pruebas. Esto no existe en este proceso. Toda la prueba se rinde en la etapa del sumario. Y vaya uno a tratar de modificar en el plenario alguna prueba rendida. Vaya uno a ver y leer cuántas sentencias se han dictado motivadas en el antiguo Código de Procedimiento Penal por la prueba rendida en el sumario, en el plenario. No se modifica porque el juez es el mismo que acusa, el mismo que investiga y el mismo que sentencia. Lo que voy a hablar y me voy a referir más en extenso respecto a este tema en el siguiente requerimiento, aprovechando el tiempo que me da. Después, la última, las normas respecto de la igualdad ante la ley. Yo recuerdo que el libro sobre derecho constitucional, y una frase que siempre me marcó, de don Enrique Evans, cuando se refiere a las actas constitucionales de la Constitución del año 80, él habla sobre la igualdad ante la ley. Y para hablar sobre la igualdad ante la ley se refiere a lo que expuso don Alejandro Silva Acuñán en la comisión. Entonces don Alejandro decía más o menos que las personas de la A a la M
tenían derecho a una pensión y los de la N a la Z no tenían derecho a una pensión. Más o menos dice eso, no lo voy a decir literal, pero está en el libro de Enrique Evans y está citado acá en este requerimiento. Entonces, de la A a la M tiene derecho a una pensión. Y acá ocurre más o menos lo mismo. O sea, ¿usted cometió un delito antes del año 2005? Sí, va para allá. ¿Usted cometió un delito después del año 2005? Va para acá. Esa es como una puerta, así como que a alguien lo hace una bifurcación de las personas. ¿Es justo eso? ¿Es justo que exista un procedimiento en el cual la persona tiene pleno derecho a defensa, pleno, que el instante que es imputado, le nombran un defensor público, si es que no tiene abogado? A otro que sigue el proceso adelante lo tiene idea, un día lo someten a proceso y lo dicen, venga señor, a usted está procesado y usted se va detenido porque este delito merece pena de cárcel, así que usted se va detenido y no tiene derecho a nada, no se discuten cautelares, no se discute ninguna de esas cosas, va derecho a la persona. Esas son las circunstancias, esos son los hechos que motivan este recurso. ¿Ah? El relator expuso todas las circunstancias respecto de los temas. La declaración del inculpado. La declaración del inculpado, hoy en día los inculpados se pueden quedar callados. Hace poco un senador dijo que no iba a hablar. No habló. Dijo, no, yo respecto a este tema no me quiero pronunciar. ¿Por qué se puede autoinculpar? ¿Sabes lo que le ocurría en el sistema antiguo a las personas que no hablaban? Se iban incomunicados. Y todos lo sabemos. Y uno le decía al cliente, ¿qué hago? No, que quédate callado. No, no puede. Se iba detenido para adentro. Hasta que meditara, decían los jueces del sistema antiguo. Lo mandé a meditar. Así es el término coloquial que ocupaban ellos. Está meditando a ver si acaso habla o no. Ese es el sistema que está en este código, en este de acá, perdón, y que este no lo acepta. Eso es lo injusto. La prueba. Hay un libro de los señores Espinosa y Hurtado que dice que en el sistema chileno tradicional rige el principio contrario. Esto es, toda la prueba reunida en la etapa sumarial, que es lo que yo, y consignada en el expediente, se valida automáticamente en la etapa contradictoria. Y puede servir de fundamento a la sentencia. La etapa del plenario pierde la centralidad, pasando a tener su rol probatorio un carácter excepcional. Eso están de acuerdo todas las personas que tramitaron con el proceso penal antiguo. Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Prácticamente nada. Uno se encuentra atado de mano. Señor ministro, a mí me tocó, en un caso, citar testigos ante un ministro de fuero, que fue el que motivó el recurso ese que presenté hace 10 años atrás, y ¿sabes lo que me ocurrió? Yo decía, citaron los testigos, yo hacía preguntas, y el ministro de fuero era mi contraparte. Entonces él decía, no, esa pregunta no la acepto. Pero entonces él mismo resolvía lo que él no estaba de acuerdo. Yo decía, me opongo al rechazo suyo. No le acojo así que esa pregunta no va. Y así estábamos probando, y me tocó vivir el caso de un señor que fue condenado porque una persona, que era el testigo que yo quería que declarara, dijo que él era un torturador y lo había torturado para saber dónde estaban los tanques rusos. Y resulta que este señor era en San Antonio. Yo no, aquí creo que debe haber más de algún tanquista. Un tanque en San Antonio es como risible. ¿Cómo van a andar un tanque en una quebrada? Si los tanques están en el norte y están en el sur. Los tanques se ocuparon en la estepa rusa. Hitler trató de hacer un avance con tanques cuando fue la contraofensiva del final del año de abril del 45, y cómo le fue pésimo, se encontró con los árboles. ¿Ah? Entonces, el que sabía mover tanques por otro lado era Pato, pero esa es la circunstancia. Los tanques son para explanada. Las personas que manejan tanques van a hacer cursos en la Academia Naval, porque la guerra de tanques es muy parecida. ¿Y qué? Y este señor no. Y yo le preguntaba, ¿pero cómo tanque? No, pregunta rechazada, pregunta objetada. ¿Eso es poder defender a alguien? Eso hace imposible la defensa. ¿Ah? Entonces, en esas circunstancias, señor ministro,
El debido proceso, vuelvo al debido proceso, que es lo más importante, no es más que la igualdad ante la ley. Acá no se respetó. No se respetaron las normas del debido proceso establecido en el Pacto de San José de Costa Rica. No se han respetado las normas de debido proceso establecidas en la Constitución. No se han respetado las normas de debido proceso establecidas en cuanto en todos los tratados internacionales de Chile. Si no existe aquí debido proceso. Esa es la circunstancia que existe. El plazo de los juicios son eternos. Acá no se aplica la presunción de inocencia. Acá las personas son consideradas culpables mientras no demuestren lo contrario. Todos lo sabemos. Entonces, son personas como que de segunda categoría en este tema, señor ministro. Por último, les quiero decir corto que el señor Torres pidió salida al país, estando absuelto, al tribunal que conoce la causa, y no le dieron lugar. Está absuelto. No puede salir del país. Con eso termino el alegato, señor ministro. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa. Vamos a hacer un alto de 10 minutos y reiniciamos con la segunda causa. Y los invitamos a que se puedan relajar afuera.